Más allá de que vamos a ir por muchos lugares o por varios lugares para conversar, Fernando Williams es el autor de 150 años le voy a decir cómo se pronuncia, por favor, Uladba. Ulatva, ahí más o menos lo dije yo, con Marcelo Gavirati, compiladores de este libro que salió por Remitente Patagonia, que siempre nos Exacto. acompaña aquí. Fernando Williams es arquitecto y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en las asignaturas de Historia de la Arquitectura y Teoría de la Arquitectura en las universidades de La Plata, San Martín, Washington, San Luis, ahí. Y el otro día me dijo Jorge, tenés que conocer a Fernando. Tenés que conocer a Fernando, que es un lujo que esté por aquí. Y te agradezco el esfuerzo de venir a Radio Nacional Esquel, ¿eh? No, les agradezco a ustedes la invitación, la verdad que es un gustazo venir acá y además agradezco también a Jorge con su generosidad. Eh, Este, un gran personaje sí, sí, de acá de la absolutamente. Patagonia, ¿no? Claro, El sí, sí. comandante Oriola, como le decimos El nosotros. comandante Oriola. Muy bien. Fernando, antes de entrar de lleno en lo que tiene que ver con el tema de las represas, me gustaría hablar un poco del tema de este libro que compilaron con Marcelo Gavirati. ¿Cuál fue la idea o de dónde surgió la idea de hacer estas compilaciones o registrarlas? Bueno, con Marcelo veníamos compartiendo ámbitos, digamos, de discusión y ámbitos académicos que tenían que ver con la historiografía de la colonización galesa y para el sesquicentenario, para el 2015, nos planteamos que, sobre todo a la luz de una colaboración que habíamos empezado a tener con gente en Gales, que también académicos de Gales que Ujú. estaban trabajando sobre el mismo tema, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una compilación de distintos aspectos de la colonización galesa, tal cual están siendo trabajados hoy, como una especie de actualización, no había nada parecido? Y entonces se nos ocurrió armar este libro colectivo, digamos, ¿no? Que me parece que es una contribución interesante, ya va por la segunda edición, Bien, ahí. eh, y al mismo tiempo hay que decir que los tiempos siguen corriendo y las agendas se van renovando y posiblemente dentro de 5 o 10 años sea necesario, digamos, un libro parecido pero con otro índice, ¿no? Ya otro, agregarle una refrescada más y con más Sí, información, sí, sí, con otros enfoques otros también, ¿no? enfoques. Y Sí, cuando sí. planteas otros enfoques, por ejemplo, ¿cuáles serían si te imaginas ahora proyectándose hacia el futuro? Básicamente las nuevas agendas hoy tienen que ver con el ambientalismo, con el feminismo, digamos, hay enfoques que hay que renovar, digamos, y ahí, bueno, alguna autocrítica también, pues uno también como historiador es un sujeto histórico y de alguna manera está inmerso dentro de un contexto de estudios que va cambiando, ¿no? Y si uno no va cambiando, uno va quedando también un poquito atrás. Pero qué interesante lo que planteas ahí, Mm. porque para muchos, muchas, en algún momento determinado, quienes no están metidos de lleno en el tema o el trabajo Ujú. de historia, por ahí pueden verlo como una fotografía, decimos, ¿no? Algunas personas. Y es tan vivo todo el tiempo, igual que la lengua, que está Claro. ya proyectando lo que la historia va a tratar en 5 años, ¿no? En constante movimiento y transformación. Absolutamente, sí, sí. Es O sea, que un mismo hecho de hace muchos años con otro enfoque muy sí, bueno. y uno, digamos, ahora mirando para atrás en vez de mirar para adelante, también podemos decir que este libro lo que tiene como característica es haberse desembarazado de un tono épico y programático con el cual se retrataba la colonización galesa como una especie de epopeya, digamos, La programático, gesta. la gesta, digamos, que fue funcional al proyecto mismo, ese relato, y después fue funcional también a la construcción de una especie de historia provincial, donde los galeses eran como los padres fundadores, digamos, una cosa así, ¿no? Y ahora, por supuesto, lo que, lo que necesitamos hacer es deconstruir todo eso también, digamos, ¿no? Entonces, parte de esa, en el clima de esa deconstrucción, eh, se inscribe este libro, pero de todas maneras esa deconstrucción sigue y se profundiza y por eso es necesario pensar nuevos escenarios para plantear también nuevos problemas. Fíjate que incluso te llevan a buscar fuentes Qué diferentes, bueno. esos nuevos problemas, digamos, ¿no? Con los cuales construir la historia.
Así que Seguramente este libro lo podemos encontrar, debe estar aquí en la librería de nuestro amigo Gustavo Macayo, debe estar por ahí, ujú, ¿no? Porque ya vamos a ir a buscarlo seguramente en la Oyentada Nacional Esquel. Hago un ujú. salto en lo que tiene que ver también con el trabajo que estás realizando en este tiempo, por lo menos cuando me entré por Jorge también inmediatamente, lo voy a decir en francés, le rompí las pelotas porque quería conocerte ahí para charlar, ¿no? Buenísimo. Pero tiene que ver con el estudio e investigación de las represas en la Patagonia. Sí, No, exacto. no todos nos levantamos todos los días para decir, Me voy a dedicar a estudiar e investigar las represas en la Patagonia". No, por supuesto que hay un itinerario y hay un camino. Yo, digamos, me doctoré en historia, soy arquitecto original, pero doctoré en historia con una tesis sobre la construcción del Valle del Chubut, digamos, a partir de la colaboración o de la contribución galesa, digamos, ¿no? Y entonces ahí el tema fundamental es la irrigación. Por ese tema me empecé a... Irrigación que en el contexto de ese valle, digamos, tan problemático, digamos, donde las inundaciones eran realmente destructivas, el dique Florentino Ameguino marcó, digamos, un antes y un después, obviamente. Y ahí me fui interesando mucho más en el tema de las represas, uniéndolo a un interés que venía de otro lado, que era mis ganas también de meterme con ese momento tan productivo en los años 60 y 70 en la Patagonia. A mí, digamos, yo en realidad la atracción por ese momento venía por el lado de la arquitectura, digamos, porque efectivamente si uno mira lo que se produjo en la Patagonia, sobre todo Chubut y la Patagonia Norte, en los años 60 y 70, va a encontrar una arquitectura de una calidad interesante respecto de otros momentos, digamos, ¿no? El desembarco de muchos estudios de arquitectura, digamos, con A mayúscula a veces, no desmereciendo otras No, se arquitecturas, entiende obviamente, perfecto. pero digamos, ahí hay una producción específica que a mí me atrajo y que vi que de algún modo tenía que ver con estos emprendimientos mayores, digamos, porque eran emprendimientos urbanos y territoriales los de las represas, eh, que digamos, me interesó estudiar como parte de ese momento en el que, digamos, el marco ideológico es el de la llamada planificación regional, digamos, ¿no? Esta idea como de crear como polos de desarrollo, que finalmente demasiado no funcionó. Digo demasiado también porque no voy a decir que no funcionó, porque efectivamente Esquel y Trevelin cambiaron muchísimo a partir de la represión, ni hablar de Neuquén con Chocón Cerros Colorados, o ¿no? Ese Ujú. tipo de cosas. O Trelew mismo, digamos, la posibilidad de tener un sistema, un régimen de promoción industrial en Trelew a partir de los 70, fue solo posible a partir de la energía eléctrica disponible, a partir de la construcción del dique Ameguino, por ejemplo, Tal ¿no? cual. Entonces, tampoco voy a hacer una crítica descarnada, porque digamos, hay que ver todas el cuadro La completo, película y no digamos. la fotografía, como dicen Claro, algunos, ¿no? exactamente. Así que bueno, un poco en este momento estoy como empezando un proyecto que es parte de mi trabajo en CONICET, que tiene que ver con hacer una evaluación de las represas patagónicas desde el punto de vista de cómo se vinculan con su entorno próximo, digamos, ¿no? Es una aproximación paisajística, si se quiere, digamos, y eso incluye también lo ambiental, etcétera. El link o el puente con las comunidades también está Absolutamente, totalmente, absolutamente, ¿no? y por eso es muy importante y fue muy importante para mí conocerlo, el trabajo que hizo Jorge Con el Oriola libro. con el libro sobre Futaleufú, porque efectivamente él se tomó un trabajo que hasta entonces no se había tomado nadie, que era efectivamente entrevistar a los actores, digamos, a todo tipo de actores. Digamos, el abanico de actores que él pudo entrevistar es realmente muy, muy interesante, más allá del trabajo historiográfico que hizo, digamos, de reconstrucción de toda esa historia, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, nada, especie de como de periplo que estoy haciendo por la Patagonia tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con visitar las obras, eh, encontrar documentos útiles para la investigación, eh,
conocer lo que se está produciendo en torno a estas obras en los lugares correspondientes, Ujú. digamos. Eh, y bueno, finalmente también poder, tal como hizo Jorge, entrevistar, conocer como opiniones y vivencias de primera mano en relación con la construcción, con la proyectación y con la construcción de las represas, ¿no? Y con la gestión posterior, digamos, ¿no? Fernando, ahí primero te pregunto aproximadamente o cuántas específicamente fueron las represas que ya vas conociendo, investigando, más allá que seguramente vas a hacer varios paseos por algún lado, y si tienen características que las unen más allá de lo que digamos la función que Ujú, cumplen, ¿no? Algo que le hayas encontrado como características ujú. fundamentales en relación con el ambiente y con la sociedad en la cual están insertas. Sí, esa pregunta es una pregunta central y es lo que yo me intento como investigar en el proyecto, digamos, ¿no? Son, para hacer un recuento, Florentino Ameguino en el Valle del Chubut, que es la primera hidroeléctrica en la Patagonia. Luego, en orden cronológico, algunas de las que forman parte del sistema Chocón Cerros Colorados, que son más de 10, y Futalufú, digamos, ¿no? En realidad, Futalufú está a caballo de todas las de Chocón Cerros Colorados porque se terminaron hace bastante pocos años las últimas, digamos, sobre el río Neuquén. Eh, Así que bueno, los contextos son cambiantes también, Ujú. lo cual exige ahí, digamos, es interesante algo que nosotros, yo vengo de un área de estudios que se forjó un poco en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, de historiadores arquitectos que hacen historia de la arquitectura o historia del territorio. Y una de las primeras cosas en las que hay consenso mirando a todas las investigaciones que se desarrollan ahí es que es necesario hablar de tiempos largos, digamos, ¿no? Y esos tiempos largos a veces atraviesan las coyunturas políticas, digamos. O sea, no estamos hablando de una historia que va como marcada por los cortes institucionales, si bien son importantes, sino que también es una, digamos, una invitación de alguna manera del estudiar estos proyectos a entender ciertos consensos, ¿sí? Que son transversales, digamos, ¿no? Consensos sobre, por ejemplo, la necesidad de integrar, entre comillas, a la Patagonia a partir de la planificación regional, es algo que compartían tanto los militares como Alfonsín, que planea llevar la capital a A Viedma, Viedma. digamos, ¿no? Quizás el punto de quiebre es más bien en los 90, con el menemismo, la descentralización y todo ese otro momento, digamos. Pero efectivamente, bueno, y en términos de periodo, eso es interesante porque en los 90, digamos, coincide con ya la declinación de las represas, digamos. Ahí empiezan a surgir también modos alternativos de generar electricidad. Y ya en los 2000 ya hay un informe de la ONU que incluso hasta desaconseja construir represas, ¿no? Por todos los daños ambientales y sociales que provocan, sobre todo los embalses, digamos, Exacto. ¿no? ¿Tuviste la posibilidad de visitar la represa Sí, Futaleufú? sí, ¿Tuviste acceso tuve acceso, hoy mismo estuve la verdad que me trataron muy bien, Pablo Belkenov y Pablo Schulz también, me mostraron esas áreas que están generalmente más cerradas, digamos, al claro. público. La verdad que es un proyecto interesantísimo y volviendo a tu pregunta, digamos, es tal vez el paisajísticamente más interesante en el sentido de que los elementos que forman parte de la infraestructura hidroeléctrica están como repartidos en un entorno muy Mirá. grande y entonces no tenés como tenés en las otras represas todo el peso concentrado en un solo sitio, ¿no? Vertedero, murallón, central, todo, digamos, sino que está como desperdigado, es como una especie de parque hidroeléctrico, si querés. No había Mm. reparado, si se quiere, técnicamente en esa mirada, ¿no? Si Ujú, bien uno la visita constantemente, de hecho el fin de semana pasado estuve ahí pescando, ujú, pero está buenísimo lo que decís esto, ¿no? Que por ahí esa distribución, que no sé si fue adrede, buscada o no, o por el paisaje mismo que se tuvo que hacer, no impacta, más allá de todo el impacto ambiental que tuvo, que mm, fue tremendo,
pero visualmente es distinto a lo que tenemos como concepción de Totalmente. represas, Sí, ¿no? sí, sí. Más allá del murallón y etcétera. Hay muy pocos lugares donde uno pueda, bueno, desde el hotel quizás, que puede ser entendido casi como una especie de cabina de mando, digamos, ¿no? De cabina de control. Uno puede ver, no sé, la chimenea, la central y la represa, digamos, pero después están todos desperdigados en lugares diferentes, digamos, y eso lo hace mucho más interesante, ¿no? No, no, me lo trajiste a colación, no, Mm, no había puesto jamás el foco en ese sentido, ujú, en la represa, ¿no? Y ahí vuelvo a vincular lo que tiene que ver con lo paisajístico y el pasivo ambiental que queda mirado desde este momento, ¿no? Desde la actualidad. Justamente quien tiene la columna que es de anécdotas, historias de aquí de la zona, estuvo el lunes pasado con nosotros, el intendente de Trevelin, Cano Ingran, con Héctor ujú, Garzoño, charlando sobre este tema. ajá. ¿Lo abordás al tema también del pasivo ambiental o no es central en el estudio? Imposible no abordarlo porque, digamos, los testimonios, y lo que estoy haciendo es recabar algunos de ellos en la medida de lo posible, porque estuve una semana nada más, eh, es muy interesante porque casi todos, digamos, los entrevistados que vivieron toda esa transformación de los años 70, digamos, no pueden dejar de sentirse atravesados por ese discurso del progreso, ¿sí? Eh, y ellos fueron parte, digamos, están siendo entrevistados porque fueron parte además, ¿no? Fueron parte de ese emprendimiento, digamos, sin precedentes, en una escala sin precedentes, pero al mismo tiempo eso me gustó mucho, digamos, porque no hay una especie como de encolumnamiento atrás de esa idea, digamos. Al mismo tiempo todos están expresando un profundo sentimiento de pérdida, digamos, respecto de lo que era ese entorno de los lagos Situación uno 2 3 el río Frey, sobre todo la gente de Trevelin, Ujú. Ya digamos, qué dato estás tirando. que, que iba muchísimo, digamos, y se instalaba ahí los veranos, ¿no? Gente que se emocionaba cuando contaba eso, ¿no? Porque recordaba su pasado, digamos, familiar. Eh, Disculpa que haga un paréntesis, recuerdo perfectamente, ahora bueno, ya obviamente hace muchos años con las tecnologías ya cambió, mm, pero era el momento determinado de mi viejo, familiarmente, amigos, cuando pasaba las diapositivas, y llegaba ese momento y era, recuerdo siempre, era un ajá, parate, ¿no? ajá, Era un parate mostrar los rápidos, los lagos de ese qué momento, era, interesante. modificaba toda la narración que tenía, ¿no? Ajá, Como ese como un hecho, momento oscuro, un digamos. momento muy, muy Sí, extraño también sí, ahí. sombrío. Sí, hay algo ahí, aparecía muy claramente en las entrevistas, ¿no? Como una especie como de dificultad para seguir adelante contando, digamos, ¿no? Sentimientos encontrados, contradictorios también Sí, ahí. sí, 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 totalmente. Eh, Esa es la primera entrada, digamos, y después, obviamente, la expresión pasivo ambiental ya invita a considerar esta cuestión desde un punto de vista más técnico, Exacto. ambiental, que también es necesario hacerlo. Y bueno, me parece que al mismo tiempo creo que el Futaleufú en este sentido tampoco tiene precedentes en el nivel de pérdida, digamos, que se generó inundando esos valles, digamos. Sobre todo porque, digamos, ecológicamente era una región muy rica, digamos, a diferencia de otras quebradas o valles de zonas más áridas de Ujú. la Argentina, sin Entiendo. desconocer, digamos, que se trata en realidad de ecosistemas diferentes, ¿no? No es necesario ser valorativo ahí, pero efectivamente ahí entra el paisaje, digamos, cuando uno está haciendo esta valoración. No es una valoración ambiental, digamos, es una valoración paisajística, digamos, tiene que ver con lo que eso representa, digamos, está por fuera de la ciencia biológica, digamos. Tal cual. Y otra cosa, no sé si se aborda cada vez que hablas, es como que se van desplegando muchos, múltiples enfoques sobre la temática, ¿no? Justamente del eje central de la charla el otro día cuando vino el intendente de Trevelin junto a Héctor Garzonio, Uh -huh, tiene que ver con una cuestión que toma vigencia en estos últimos años aquí en la región
y tiene que ver con el recurso agua Ujú. y lo que representa hacia dónde se van las ganancias de esos recursos en un lugar, de un lugar determinado. Se viene casi siempre la imagen del embudo de Gieco, ¿no? Ujú. Como elemento simbólico. También abordás esa temática en cada una de las... Eso lo he ido descubriendo, digamos, en el caso particular de Futaleufú me interesó mucho La que renta hídrica, ¿no? la Como se renta llama. hídrica, exactamente. Me interesó mucho y me pareció muy interesante que justo en el momento en el que estoy visitando la zona, ese tema está en discusión, digamos, ¿no? Ahí hay digamos, en los estudios, si uno mira los estudios sobre las represas en Argentina, eh, hay una acusación, digamos, en este momento en realidad hay una deslegitimación casi absoluta de las represas como estrategia, digamos, y desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social hay muchos argumentos que sostienen, digamos, que justifican esta deslegitimación. Al mismo tiempo hay una acusación hacia las represas de extractivismo y esto tiene que ver centralmente con el hecho de que muchas de las represas produjeron energía que fue consumida en otro lado, cuando dentro del marco de la planificación regional fueron pensadas para industrializar, si se quiere. Ya lo planteaba Bailey Willis a principios del siglo XX, fue el primero en imaginar una represa ahí en la salida del, del río Limay desde el Nahuel Huapi. Él ya planteaba una ciudad industrial ahí. Obviamente porque tampoco habían en ese momento formas de transportar la energía como se transportaba luego, digamos. Pero, digamos, en el marco de ese contexto, digamos, de la planificación regional, esas obras eran pensadas para desarrollar, que era la palabra que usaba, para generar un desarrollo local. En las comunidades locales. Exacto. ¿No? En el caso de Futaleufú, eso está medianamente cumplido, digamos, porque en realidad local 2.0, digamos, porque digamos, tenemos que incluir a Madryn ahí, digamos, porque en realidad fue pensado para generar Claro. electricidad para el lugar, digamos, ¿no? Y efectivamente también se generó electricidad para la zona. Eso es así. Con lo cual, esa acusación de extractivista no sé si es tan pertinente en Futalufú como sí lo es para las de Chocón Cerros Colorados, cuya energía es Directamente. directamente transportada a Buenos Aires, ¿no? Lo cual exige también, a mí me gusta mucho esto de cómo estas infraestructuras, digamos, o por ahí enfoque infraestructural sobre la historia invita a considerar, digamos, o a revisar esquemas que uno ya tiene, digamos, y que están fundados en otras esquineros, digamos, ¿no? No sé, la mega urbanización de Buenos Aires a partir de los 50, 60, 70, digamos, también de alguna manera tiene que ver con la disponibilidad de electricidad, ¿no? Con esa, eh, Mega urbe que claro, requería. mega urbe que en los 70 ya es como incontrolable, Claro. digamos, ¿no? También uno podría decir, bueno, esto sucede porque efectivamente esa energía está disponible, ¿no? Después también hay que discutir cómo se la usa, digamos, pero... Fernando, perdón, ¿cómo continúa Sí, esta faltan. investigación? Acá lo que pasa es que me quedaría horas hablando porque es Sí. alucinante. ¿Cómo va a continuar esta investigación? Pero antes de ir a esa parte final es como arquitecto, la visión de arquitecto. Más allá de que, por ejemplo, a mí que me pongan frente a ya el murallón, que no es una cosa gigante para los que, como vos conocen muchos otros lugares, ya me parecen obras que el hombre puede lograr esto, ¿no? Ver fotos, imágenes de otros lugares donde ir más allá de si estás en contra, a favor, saco de este lugar, Sí. sino la mirada arquitectónica de una cuestión. ¿Te sigue sorprendiendo, te sigue maravillando estas obras desde el punto de vista arquitectónico cada vez que te encontrás? Y es imposible no sentirse conmovido por la escala de la intervención. Además, eh, en este caso, digamos, hay objetos muy específicos dentro de, digamos, si hablamos de Futaleufú, digamos, esta idea de
de tomar agua de de la represa, digamos, y llevarla a la central mediante 2 túneles y un puente tubería es algo absolutamente original, digamos. Y, digamos, desde el punto de vista ingenieril, pero también arquitectónico técnico, porque no, porque Van ligadas de la mano sí, juntas. porque es imposible no estetizar ese objeto, digamos. Seguramente sale una pelea en jaula entre ingenieros civiles y arquitectos como siempre, pero Sí, no, en realidad los arquitectos hemos aprendido y esto ya hace muchísimo tiempo, a apreciar esas instalaciones y esas infraestructuras utilitarias, porque la arquitectura moderna surge de la vocación de poner a la arquitectura a la altura de los desafíos a los que respondía esa infraestructura, digamos, ingenieril. Entonces, en realidad, esa división entre ingenieros y arquitectos es más bien, es un, es un Boca River ex- medio sin sin mucho sentido fundamento. tampoco. Lo Sí, hacemos aquí porque tenemos sí, sí, sí. muchos oyentes arquitectos, e incluso columnista ingeniero civil Para jugar un aquí, partido de para fútbol está jugar. bien. Exactamente. Fernando, para ir cerrando esta charla, que ojalá se repita, Sí, seguramente ojalá. vas a volver seguido. Sí, sí, seguro. Y tengo muchas ganas de volver. La verdad es que hace mucho tiempo que no volvía a esta zona de Esquel y Trevelin. La primera vez que fui, que vine, digamos, además de venir de mochilero cuando era joven, eh, en relación a lo que yo hacía, a lo que trabajaba, fue para hacer un relevamiento de la arquitectura galesa en el área de Qué Trevelin. bueno. Y eso fue muy interesante también. Si querés lo dejamos Por para favor, otra ¿no? entrevista. Sí, Lo dejamos para otra entrevista porque ahí ya dale, tengo para un montón de charlas más. dale, dale. Eh, por un lado, te agradezco la charla, el esfuerzo de venir, haber esperado un rato aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes y la verdad que para nosotros que estamos en la academia, que a veces, ¿no? La academia se convierte como una especie de cápsula, la verdad que tener la posibilidad de contar lo que estamos haciendo es súper importante. Sí, Bueno, este es un espacio, como decimos sí. nosotros, somos la barra brava de la ciencia, decimos, ¿no? El CONICET, el CIEMEP, el CEMPAT allá de la costa están siempre Sí, presentes aquí en Radio bueno, Nacional te Esquel y felicito por en la eso, Aristocracia. excelente. Le decimos Buenísimo. siempre que es la barra brava del CONICET prácticamente este programa. Bueno, genial. Fernando, un gustazo enorme y Igualmente. si bien tenemos ese granito de arena de conocimiento de la arquitectura muy, pero muy por arriba, tiraste un par de datas que nos despliega un ámbito mucho más maravilloso para conocer y charlar, ¿eh? Bueno, para seguir charlando entonces. Un gustazo enorme. Un gusto. Muchas gracias. Pregunta filosófica. Sí, ¿Cocinó bien y cocinó Jorge Oriela? sí, hizo unas pizzas, la verdad que memorables. Eh, Y no y- charló nada, supongo. no, eso no. Gracias, Fernando, de verdad. Un abrazo. Fernando Williams estuvo con nosotros. Ojalá se reitere esta charla y vamos a seguir con el tema de arquitectónico de Trevelin, que nos interesa mucho esa cuestión también. Un lujo aquí en Radio Nacional Esquel.